Andrea Rincón hace bastante tiempo, luego de sufrir una grave adicción a las sustancias, comenzó un trabajo de recuperación en el cual se acercó, por ejemplo, a la familia Ortega, que ya había ayudado a Charly García. No sé qué proceso hacen, si tienen una clínica de rehabilitación, pero de alguna manera le han brindado su apoyo, contención y ayuda a Charly García y Andrea Rincón. Evidentemente le ha servido, pero en todo este camino, como muchos otros adictos a sustancias, se terminó de alguna forma reemplazando la adicción a sustancias por la grupo dependencia. La dependencia a doctrinas, a grupos irracionales y demás, que ya lo hemos visto en otros videos. Pero esta vez lo voy a estudiar, o sea, que te dan un diploma. Si quiero ser pastora, puedes tener tu propia iglesia. Puedo tener mi propia iglesia, no es el objetivo, pero nada. ¿Y ahora que te animaste por eso? Me animé, y el día que me animé fue muy loco, lo conté en una radio, en la Metro, que me salió, y salió en el New York Times. El día que lo cuento. Mira qué loco. ¿Y qué? ¿Lo levantaron diciendo que una actriz argentina tuvo un encuentro no sé qué, y que hablaban de un exorcismo, que nosotros lo llamamos liberación, porque en realidad es una liberación. Lo que contaste no lo llamás exorcismo, sino liberación. Liberación. Se llama, en la iglesia cristiana se llama liberación, en la iglesia católica, porque en realidad, hay muchas cosas que yo lo estudio mucho, estoy todo el día estudiando todo eso, que hoy se habla con total, hoy lo ves a Milo J haciendo, no sé si vieron, su recital, entregando en altares a un montón de santos umbandas, y diciendo que su disco es una ofrenda los pibes están escuchando una ofrenda a un bandismo, de umbanda. Uh-huh. O sea, es totalmente tremendo. Hay un montón de cantantes diciendo que ellos ya no venden su alma, sino que están comprando almas. Hacen, esos mismos cantantes hacen un show en la Plaza de los Toros, y hacen ritos donde sale el nombre de Satán atrás, y esos ritos que hacen, ya está todo es muy explícito. Antes cuando vos eras chica, ¿qué hacías? Tratabas de dar vuelta al disco a ver si escuchabas una frase, ¿entendés? Y el disco, ahora ya está todo muy explícito. Ya no hay más vuelta que dar. Lo que pasa que, está todo tan anestesiado y está todo tan enceguecido que dicen, no, están bromeando. No están bromeando, lo están haciendo en tu cara. Están haciendo ritos satánicos en un recital donde hay un montón de pibes, y los que no están cubiertos, ¿son conscientes de lo que está sucediendo? O sea, vos sentís que eso que se hace, que es muy masivo, entra de las distintas personas. Obviamente, sí. Están comprando almas con la música, simplemente. Vos escuchás estos artistas que están como número uno y escuchás cómo cantan. ¿Para vos cantan bien? Perdón que yo lo diga, cantan bien. Son, y las letras que tienen, la apología que hacen, lo que le entra a los pibes, lo que hacen apología a que lo más importante es el dinero, el sexo, qué sé yo, ¿Fue una liberación para vos hablarlo y que sale? Sí. ¿Fue una liberación? Sí, y hoy ya no me interesa que digan que estoy loca, claramente está todo a plena vista. Okay. Es evidente que Andrea Rincón está súper adoctrinada por estas doctrinas coercitivas, donde todo lo vinculan al Satán, todo es Satanás menos lo que hacen ellos. El único Dios que vale es el de ellos, y básicamente de alguna manera está incorporando a su discurso las prohibiciones, ¿no? La persuasión coercitiva. ¿Qué le va a decir a los chicos? No escuches este tipo de música porque representa a Satanás, no veas este material en la televisión porque es Satán, no veas esta serie porque es de una productora woke donde impulsan
otro tipo de relaciones entre personas con el mismo sexo. Es un discurso chato que tienen estas organizaciones coercitivas desde hace décadas, y es un discurso controversial, hipócrita, porque básicamente estas organizaciones coercitivas reúnen muchísimo dinero y le piden mucho dinero a las víctimas. De hecho, legalizan el tema del diezmo, ¿no? Y uno se pregunta, ¿qué Dios necesita el diezmo para vivir, no? ¿Dios necesita el diezmo? Bueno, ellos lo hacen pasar como que Dios es el que les ordena que pidan el diezmo. Bueno, tendrían que empezar por ellos mismos, ¿no? Este tipo de análisis y mea culpa a lo que están haciendo. Cuando se habla de Satán, del diablo, se habla de la representación de alguien malvado. Y muchas de estas organizaciones que llevan adelante estas prácticas coercitivas, donde le quitan los bienes a las víctimas, donde les prohíben escuchar música, donde les prohíben casarse con alguien del mismo sexo, donde les prohíben tener relaciones con alguien de fuera de la organización, cuando les imponen un código de vestimenta o les prohíben muchas otras cosas más que les generan un daño irreparable a los niños, a los adolescentes y adultos. Se podría decir que también representan de alguna manera al mal, al propio Satán. Entonces es contradictorio el discurso de Andrea Rincón. No he visto el concierto que ella menciona, pero dentro de el llamado culto africanista, vudú, umbanda, quimbanda, se toma como referencia los mismos dioses de la Iglesia Católica, pero se los transforma con otro nombre, de alguna forma porque los esclavos no podían tener ese tipo de creencias y eran perseguidos. Entonces, de alguna forma lo incorporaban santos que tienen distintos nombres pero representan lo mismo que la Iglesia Católica. Es verdad que hay muchos movimientos africanistas que cometen sacrificios, torturas, delitos horribles como cualquier otra organización coercitiva destinado al sacrificio y demás. Pero en el caso de que un cantante, como ella lo está mencionando, tiene un altar con dioses o estatuillas que representan a dioses, no tiene nada de malo. Si yo estaría en contra por, querer adoctrinar, el contenido que hace está dirigido a adolescentes, jóvenes, adultos. Entonces, de alguna manera, al realizar este tipo de rituales en vivo o ofrendas, lo estás de alguna manera impartiendo a tus seguidores, como anteponiéndoselo. Y yo no lo veo bien. Creo que esas cuestiones deben ser del ámbito privado, para mí. Y no solo si hablamos de africanismo. Hablo de cristianismo, judaísmo, musulmanes. Yo creo que las creencias deben ser de uso privado. Los altares, los rituales, todo lo que implica tener una creencia debe ser mantenida en el ámbito personal y privado por respeto a terceros, para no impartirles la doctrina, intentar convencerlos. Yo en eso es lo que yo pienso, y la verdad que no estoy de acuerdo que haya altares en las calles, no estoy de acuerdo que sean actos proselitistas, actos de cultos en las plazas, en la vía pública, porque claramente es una invasión y es una falta de respeto hacia las personas que tienen otras creencias o son ateos, que ser ateo también creo que es una creencia, ¿no? No cree nada, es una creencia para mí. Comprando almas, con la música simplemente. Vos escuchás estos artistas que están como número uno y escuchás cómo cantan. ¿Para vos cantan bien? Perdón que yo lo diga, cantan bien. Son, y las letras que tienen, la apología que hacen. Lo que le entra a los pibes, lo que hacen apología a que lo más importante es el dinero, el sexo, qué sé yo, fue una liberación para vos hablarlo y que sale, sí. Fue una liberación. Sí, y hoy ya no me interesa que digan que ni que estoy loca, ni
digo, claramente está todo a plena vista. Ok. Está todo a plena vista. Y esto, digo, yo creo que hay mucha gente que a los pibes jóvenes, bueno, este pibe Tiago Z contaba el otro día que él en un disco de él estaba haciendo un videoclip, y que había en el videoclip había uno que estaba en el cielo y él hacía que estaba en el infierno, y que habían unos pibes que eran satanistas sí, real, y estaban invocando demonios, y que él en ese momento se tira ahí y está en el tacho donde se estaban invocando y no sé qué estaban haciendo en ese tacho. Él hace así, apoya la cabeza en el tacho y tuvo que cortar y parar de grabar porque empezó con un dolor de cabeza que, o sea, no es que sea un dolor de cabeza que pudo terminar de trabajar, sí, pues nosotros vamos a trabajar con dolor de ovario, con dolor de cabeza. Tuvo que dejar de grabar porque se tuvo que ir a la casa. Los adeptos a este tipo de doctrinas irracionales creen ciegamente en todo lo que le dicen y lo que ven, ¿no? Es como que entran en una especie de trance donde todo es verídico, incluso las explicaciones que le encuentran a todo es de índole doctrinal. Lógicamente esto se potencia cuando hay consumos, cuando hay una vida desequilibrada, con consumo de sustancia, excesos, y es aquí donde se va todo al diablo, ¿no? Valga la redundancia, se va todo al diablo, porque justo esta gente comienza con esto de las creencias para llenar un vacío o sanar cuestiones que deberían ser resueltas en un consultorio médico o en un consultorio junto a un psicólogo o a un psiquiatra. Lamentablemente muchas veces esta gente que está en este ámbito termina de alguna forma captada por organizaciones coercitivas o este tipo de doctrinas porque no pueden resolver sus problemas a tiempo. A pensar que todo esto existe, que le generan un daño. Pueden imaginar que estas organizaciones coercitivas, cuando le quieren hacer el daño a alguien que cree, le dicen que le van a hacer un trabajo de magia negra, que le van a traer conflictos a la pareja, que le van a ocasionar enfermedades, y las personas, las víctimas, lo creen ciegamente. Por lo tanto, todo esto de que terminó con un dolor de cabeza puede ser claramente un tema de sesgado, donde quizás le agarró dolor de cabeza por otras cuestiones, o por un golpe, o por el calor, o por el sonido, pero como todo persona que está sesgado en su pensamiento por las doctrinas, terminan buscándole una explicación irracional a algo racional. Siempre eligen creer en lo mágico y no en lo racional. Pedían de que los famosos hacen esto y que entran en sectas, bueno, son reales. Hoy le pones, vos sentís que hoy le pones nombre y apellido contándolo, digamos, le pones. Pero se lo ponen ellos. No, sí, o sea, digo, están contando de que un disco es un disco, un banda, y que es un homenaje a Santos, un banda que encima de que, digo, claramente es un pibe. ¿Alguna vez lo viste reírse a Milo J? ¿Alguna vez lo viste reírse? De verdad. No, es así. O sea, digo, claramente está totalmente poseído. Digo, hay algo que, perdón que lo diga, y es más, te voy a decir, a mí no me conviene decir esto. Yo tengo un montón de amigos artistas, sí, muchos, lo aman. ¿Vos te pensás que a mí me sirve? Que a mí lo que yo estoy diciendo a mí me suma. Digo, no es normal que alguien diga, yo estoy haciendo un disco y lo tiene que pasar por los Santos Umbanda y un bandiño no sé quién. ¿Quiénes son? No, porque ellos son los que cuidan a los aborígenes. Si yo voy a los pueblos aborígenes siempre, o sea, digo, voy para los pueblos aborígenes, creen en Dios. Yo voy, hace 7 años, voy a los pueblos aborígenes. Nadie habla de, no, o sea, digo, te invito yo a ir a los pueblos aborígenes. Les llevo yo todo el tiempo donaciones. Hace 7 años voy, 3 veces al año vamos a los pueblos aborígenes. ¿De qué están hablando? Qué experiencia esa, ¿no? Claro, digo, acá están engañando a un pibe para que meterle cosas y meter cosas a través de la música a la gente, digo, porque si no, digo, lo que hicieron en ese recital, digo, si es un santo que tiene que ver con Dios,
¿Vos viste lo que hizo en el escenario? Tiraron un coso, entrar con un cuchillo, tiraron el coso y empezaron a cuchillar, y yo no creo que sea un santo muy bueno que digamos, ¿no? Digo, qué sé yo, claramente, digo, yo diciendo estas cosas, y claramente que si debo estar llena de alfileres en todos los altares de estos Umbanda, y debo estar llena de alfileres, no tengo dudas. Pero no te importa. Hoy vas con otro camino. Tengo al uno acá, Jesús. Tengo al uno que me está cuidando las espaldas. Lo que tengo que hacer es caminar derecha. Porque la primera puerta que abrí, entra todo. Lo único que me queda, la única opción que tengo es caminar derecha. Pero yo siento, si vos lees, el último año estudié Apocalipsis, si vos lees, y estamos en los últimos tiempos, pero no son los tiempos que piensa la gente, que no, es el fin de un ciclo y arranca otro, ¿entendés? Y arranca otro mejor. Por eso están haciendo todo lo que están haciendo, porque les queda poco tiempo. Bueno, claramente es un tema de creencias. No me voy a meter en el tema de las creencias porque todo el mundo es libre de creer en lo que quiera mientras que no le haga daño a un tercero. No comparto casi nada de lo que dice Andrea Rincón. Creo que de alguna manera está utilizando sus doctrinas y sus creencias para prejuzgar a otros, para prejuzgar a otras creencias que básicamente tienen muchas similitudes porque utilizan las mismas bases. Yo no tengo duda de que hay como un versus, ¿no? Siempre hay un versus entre quién es la verdadera religión, quién es la verdadera creencia. Y es aquí donde nacen esto. No, yo tengo a Jesús, no, yo lo tengo, no, yo. Y se pelean entre ellos. Y la verdad que yo como persona racional debo decir que, ¿dónde está Jesús? ¿No está en Palestina ahora? ¿Dónde está Jesús? Porque no está en Israel, no está en Irán, no está en Medio Oriente, porque están tirando misiles para todos lados y se está matando un montón de gente inocente, creyente, que entrega su vida por las creencias, súper extremistas, con el tema de las creencias, y la gente se está muriendo. Ahora, después sí hay artistas que las letras son decadentes, que las letras son como dice Andrea Rincón, pero básicamente todos tenemos derecho a decir yo no lo escucho, y decirle a nuestros hijos, enseñarle, inculcarles valores y arte como para que sepan distinguir qué puede ser mejor o qué puede tener más calidad de arte que otro, ¿no? Andrea Rincón claramente está fanatizada, está muy captada por este tipo de doctrinas, y toda su vida la está mezclando con el tema de la farándula y buscando temas para salir en la tapa de los diarios con el tema de las creencias, claramente. Y también le sirve que la critiquen y le sirve hacer este papel que está haciendo porque es el nuevo modelo. Antes utilizaba el modelo sexual, los excesos, salir en portadas con rockeros, estar suelta de ropa, y ahora utiliza todo el modelo contrario para el otro, ¿no? Captar otro tipo de público que la apoye y la siga y consuma su imagen. Ahora está vendiéndole su imagen a grandes públicos cristianos, evangélicos, pentecostales, que dejan mucho dinero de otra forma. Yo creo que pronto la vamos a ver a Andrea Rincón haciendo presentaciones en el Luna Park con la Biblia en la mano. ¿Ustedes qué piensan? ¿Tiene razón Andrea Rincón o Milo J? Los leo en los comentarios. Dejen su like, suscríbanse y compartan el video.